estamos en comunicación, Pablo, tenemos un contacto para ampliar nuestra mesa. Nos vamos a la ciudad de Córdoba y nos ponemos en contacto con Mariela Moncada, quien es abogada, defensora de consumidores. Y bueno, queríamos consultar por esto que se dio a conocer hoy, un índice de inflación que llamó la atención, pero por sobre todo charlar un poquito acerca de cómo nos va modificando las conductas para tratar de estirar un poco, ¿no?, el salario y hacer que nuestra capacidad de compra no se erosione tanto. Buenas noches, Mariela, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Hola Mariela, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué dato el consumo en estos últimos años? ¿Qué cambios, qué modificaciones en el sistema familiar, en el sistema de vida? Vemos algunos indicadores de la inflación, los que se han conocido fundamentalmente en las últimas horas, y realmente han tenido un impacto notorio en nuestra vida, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que los consumidores estamos todos muy afectados con todo esto. Yo escuchaba atentamente lo que decían recién con respecto a las tarifas. Realmente no se puede creer de lo que han aumentado y los porcentajes que se llevan, digamos, desde el último gobierno, o sea, hasta el día de hoy. De lo que ha sido el impacto sobre la economía de todo eso, y que de la mano los salarios no aumentaron de la misma manera. Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Yo creo que los cambios en el consumo, en el consumidor, se han ido cambiando precisamente a la fuerza, digamos. Antes el consumidor a lo mejor hacía una compra mensual y se abastecía con casi todos los productos, a lo mejor con una sola compra mensual. Después cambió, después vio que el hecho de ir al súper ya no rendía, entonces cambiaron los hábitos hasta a lo mejor mayoristas, y compartir compras con otros consumidores en cuanto a los productos de lo mejor de mayor consumo, ¿sí? Lo que era el azúcar, la yerba, en fin. Hoy por hoy yo creo que el consumidor vive al día, ¿sí? Compra lo que consume o en el día o a lo sumo a la semana. Y así es como que lo va piloteando. Y realmente la situación ni siquiera se puede decir que sea mediante uniforme para todos. O sea, hay situaciones o hay familias que realmente la están pasando mal y otros que, bueno, la vamos piloteando así. Y les voy a poner un ejemplo. Justo el domingo, un ejemplo de lo que es el desfasaje de que ya no se sabe ni a cuántos podemos llegar a conseguir un kilo de azúcar o un kilo de yerba. O sea, cuánto puede llegar a estar. Y me pasó a mí en forma personal el día domingo. El día domingo voy a un kiosco a comprar un yogur bebible para uno de mis nenes y pregunto el precio y me dice 120 pesos. Me pareció una locura, dije no, gracias, hasta luego, me fui. El día lunes, ese mismo producto, misma marca, misma presentación, mismo sabor, en el súper estaba en 33 pesos. Fíjense la distorsión que hay con respecto al mismo producto comprado en distintos lugares. Pero en base a eso, o sea, como es tal el mareo que hay con respecto a los precios, ni siquiera sabemos cuánto es lo que debiera estar un producto, cuánto es lo que debiera salir, y se producen estos abusos que son realmente abusos con respecto a los productos, sobre todo de lo que es la canasta alimentaria. Una muy buena medida que nosotros vimos desde el inicio de que fue el programa, es el programa Precios Cuidados, que establece como digamos un parámetro, de decir, bueno, los productos de precios cuidados, si bien son, muchos dicen irreales, porque al estar congelados los precios no pueden competir otras marcas a lo mejor o otros productos con respecto a esos, pero sí hay precios de referencia en cuanto a tener tomarlo como base o como indicador de cuánto podrían llegar a estar los precios. Si bien tiene un montón de falencias este programa, mucha faltante de productos, es decir, que deberían incorporar más, sí sirve a los fines esto, de tener un precio de referencia de cuánto podrían llegar a estar los productos. Y otra cosa más, y perdón que me extienda que en el comentario, hay una herramienta que es muy útil, que es
preciosclaros.com.ar, que es el programa que se estableció para hacer una comparación de precios de las grandes cadenas o de los comercios que tenemos cerca de nuestro domicilio, como para saber cuál es el supermercado que está teniendo la oferta de ese producto que yo necesito hoy. Y es muy útil, y que por ahí muchos consumidores no sabemos ni siquiera que existe esta herramienta. Entonces, por ahí es eso, digamos, ir controlando o ir sacando, digamos, viendo qué ofertas tengo a mi alrededor, comparando los precios, evitar comprar a lo que es esos abusos que se producen cuando hay así variaciones tan grandes de precios, como para ir piloteando la situación diariamente. Sí, desalentar un poco también, ¿no? Esta cuestión de la especulación y de los que suben anticipando aumentos, contemplando el dólar blue, mirando la inflación mayorista, y que van generando también ese fenómeno, ¿no? Que es la distorsión de los precios. Queríamos consultarte, Mariela, ¿qué pasa con los medios de pago? Tenemos entendido que, bueno, se ha extendido la utilización de la tarjeta de crédito, pero sabemos que es un arma de doble filo. ¿Qué se le puede decir al usuario, al consumidor que de repente se encuentra en la necesidad de ir al súper y financiar esa compra con el plástico? Bien. Primero, chequeen el tema de los costos, ¿sí? El costo financiero de las tarjetas de crédito y de la financiación que vayan a tener con respecto a la compra. ¿Por qué? Porque el costo financiero está siendo muy elevado, está superando el 200%, ¿sí? Y en algunas líneas el 300%. Entonces, hoy por hoy financiarse en en aquellos planes que son a lo mejor 12 cuotas no sin interés, o sea que me van a aplicar un interés, me es costosísimo el tema del costo financiero y de la tasa de interés que me van a aplicar. Entonces, lo primero que tengo que yo consultar es eso, si es con interés o sin interés. Si es con interés, me tienen que informar eso, la tasa de interés aplicable, el valor de las cuotas, cuánto voy a pagar, el costo financiero total. Toda esa información me la tiene que dar el comercio, o lo puedo consultar también con la entidad bancaria o con la tarjeta de crédito directamente. Después, con respecto a las promociones, chequen, digamos, en las promociones y que se las cumplan. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, y me han llegado reportados casos, que a lo mejor yo voy tal día al tal súper porque tiene el descuento del banco al que yo soy cliente, y me hacen el 20% de descuento. Ese 20% de descuento no me lo hacen inmediatamente sobre la compra, sino que me viene descontado después al final en el resumen del mes siguiente. ¿Qué pasa? Me han llegado casos que la entidad me hace el descuento el mes siguiente, como corresponde, pero al otro mes me viene descontado. Entonces, algo que me dieron, después me lo quitan. Eso lo pude comprobar en 2 o 3 entidades que tuvieron esa conducta con sus clientes. Entonces, primero consulten el tema de los costos, después controlen el tema de los resúmenes, a ver si les aplican efectivamente las promociones a las que se dieron, a los descuentos que se dieron, en cuanto a lo que es la compra en sí. Y después el tema de hay muchos hogares, muchas personas que tienen más de una tarjeta en uso. Esto implica muchos cargos administrativos y gastos que me incrementan, digamos, una pérdida en el dinero que yo pago mes a mes. Entonces, revean eso, o sea, controlen los resúmenes, fíjense cuánto están pagando de gastos de mantenimiento de la tarjeta, y el tema del pago mínimo. El tema del pago mínimo es un arma de doble filo, porque el pago mínimo es un pago que estamos acostumbrados a lo mejor a hacer y ni siquiera sabemos qué es lo que comprende este pago mínimo. El pago mínimo generalmente me va a afectar entre un 5 y un 10% de la compra y un 100% de lo que es gastos, intereses y el mantenimiento del sistema financiero, digamos, todo lo que son los gastos del banco de la tarjeta. Entonces, si yo como consumidor estoy acostumbrada constantemente a pagar el mínimo, nunca voy a reducir deuda. Siempre estoy pagando gastos, infinita cantidad de gastos, y la deuda no se me va a reducir. Entonces, evitar lo que son los pagos mínimos.
como para no entrar en un cuello de botella de que una deuda que yo origine a lo mejor en 10.000 pesos, en pocos meses me llegó a 50, pero en un abrir y cerrar de ojos. Te queríamos consultar. Es lo más importante. Sí, te quería consultar sobre un tema, bueno, hablando del corrimiento, del consumo, de las primeras a las segundas marcas. Qué difícil que debe ser el mercado en torno a las marcas que tienen un lugar casi de monopolio. Digo, estoy pensando en la leche. Que son capaces de poner el precio que quieran y manejan y determinan el precio y manejan el mercado y tenemos que esperar que surja otra empresa como una alternativa que en muchos casos termina siendo de los mismos dueños. ¿Cómo afecta eso al sistema de costos? Afecta y afecta mucho, y no solamente, digamos, no en el costo solamente, digamos, sino en el poder de elección que tenemos como consumidores. Muchas veces vamos al súper y hay solamente una sola marca de leche, no tengo opción de elegir otras porque hay una sola y la necesito al precio que esté porque mi nene necesita la leche y las tengo que llevar sí o sí. Entonces, por ese motivo, hace unos meses atrás solicitamos nosotros a través de la ONG Protectora que interviniera Defensa del Consumidor para ver por qué no se daba ingreso a otras marcas y marcas locales, que acá en Córdoba tenemos muchas marcas locales que no compiten generalmente en las grandes cadenas. En las grandes cadenas se ve solamente una. Y bueno, a raíz de esta presentación, por lo menos acá en Córdoba capital, en algunos comercios vimos que se permitió el ingreso de a lo mejor una segunda marca o una segunda y una tercera marca. Pero es muy importante también el rol que tenemos como consumidores. De no tolerar estas conductas que son sumamente abusivas y nos perjudican grandemente, y de que cuando vemos estas situaciones, instar al ente de control a que controle. A ver, hacer una denuncia la puedo hacer a través del celular, o sea, no necesito trasladarme físicamente hasta la Oficina de Defensa del Consumidor, y a lo mejor ayuda mucho a que, por ejemplo, nosotros 5 que estamos hoy acá, nos percatamos de alguna situación abusiva con respecto al supermercado, que yo veo a lo mejor una sola marca, y nosotros 5 mandamos 5 denuncias a Defensa del Consumidor, y ya Defensa del Consumidor dice que a ver qué pasa con este supermercado, que ya tengo 5 denuncias al mismo día por tal situación. Entonces, mover al organismo del Estado a que cumpla su función, de que controle y que se ponga del lado del más débil, del consumidor, para que no se produzcan los abusos que se producen, porque al día de hoy se siguen produciendo abusos de toda índole. Mariela, muchas gracias por la comunicación y por el tiempo que nos has entregado, ha sido muy interesante. No, de nada, un gusto y a disposición. Un beso enorme, hasta luego. Bueno, me quedé también con esto de... Hemos perdido referencia a veces cuando vamos a comprar. No sé si te lo están vendiendo caro, barato, por lo menos los que no estamos tan al tanto de los precios, pero perdimos esa referencia. Sin dudas, sin duda. Y además, esto que decía... Que tiene que ver con esto de denunciar, a veces no todos tienen las herramientas, uno desconoce mucho de esto que dijo de precios claros. Los precios, cuidado, hay en muchas localidades, la nuestra por ejemplo, que en una localidad chica no llegan, no están en las grandes superficies ni en la superficie más chica. Y además de eso, esta otra cuestión, Pablo, por ejemplo, en el mercado del café o las especias, que es la misma empresa, es dueño de la primera marca y de la segunda marca y ocupa el 85% de la torta de venta en todo el país. Y llega una empresa local y se quiere meter a una gran cadena y le dicen, bueno, vos tenés que ocupar una góndola, tenés que entrar como primer precio, lo charlábamos días atrás. Todo eso le va limitando la posibilidad de ganancia, que prácticamente para arrancar nomás, le termina siendo un quebranto a la empresa. Por ahí dice, no, mirá, prefiero seguir vendiéndole a mini mercados que terminan siendo un verdadero refugio. Hay veces que los mini mercados hoy, por esta cuestión de tener esa posibilidad de otras marcas para conseguir un precio que compita, terminan siendo una posibilidad, un resguardo para pagar algo menos. Tal vez no el mismo producto, porque no es la primera marca, pero digno de consumir, ¿no? Bueno, recién nos decía Mariela una experiencia personal. Yo quiero contar la mía porque todavía estoy asombrado. Me pasó, por ejemplo, vas a comprar, no sé, supongamos, una bordeadora.
estoy diciendo una ciudad de 200.000 habitantes más o menos. 5 empresas de vanguardia a nivel nacional no tienen una bordeadora. Vos vas a comprar y te llevan a la computadora, te muestran la que tienen, pero no en stock. La que tiene la casa central. Más o menos hasta ahí es dentro de la lógica. Pero además, muchas van a sitios de internet que no son de la propia empresa, ni lo que tradicionalmente venden. De modo tal que vi con mucho asombro cómo, pero no es un chiste, por Dios, una persona compraba palta en una empresa de primer nivel nacional de venta de electrodomésticos. Porque entra a sitio de mercado, por no decirlo en inglés, que es el sitio en el que lo venden. Entran a cualquier sitio, piden que lo manden y vos te lo llevás de la casa que te vende electrodomésticos. Y me pareció una situación que marca cómo está cambiando todo, de qué manera abrupta, sin controles, sin controles. Y la verdad que poco se mueve en las casas de determinadas ciudades respecto de tener algo propio, ¿no? Quiero resaltar el tema de los controles, porque nosotros decimos, sí, tenemos que denunciar, pero la carga del control, que supuestamente tiene que ser del Estado, el órgano contralor, es del Estado. ¿Por qué le ponen el ciudadano, que ya demasiado, con la incertidumbre que hay de precios, demasiado tiempo tiene que estar buscando las promociones en cada cadena de supermercado para ir en el día que corresponde la promoción, digamos, y sumarle la carga de la denuncia me parece absurdo, pero bueno. Sí. Suma, todo suma, pero bueno, tener que estar controlando el precio, que haya... Salir a buscar el otro precio mejor, caminando. Con la angustia además. Termino mi anécdota contando, porque lo aprendí a raíz de todo esto, que los vendedores les pagan algún dinero por lo que venden, por la cantidad de lo que venden, porque tienen ahí una comisión. Cuando hacen esto, no lo cobran. Claro. Con lo cual, este sistema de comercialización los afecta personalmente a ellos. Bueno, Pablo, una de las cadenas más importantes de electrodomésticos del país redujo su personal echando a las cajeras, entonces el vendedor cobra. Pero además, ahora tiene que entregar el pedido. Entonces lo que él tenía un sueldo más o menos bajo y después ganaba en comisiones, ahora tiene que perder una parte del tiempo en hacer todo el trámite, contar la plata y demás. Pero te voy a decir algo más. No le dan lapiceras a los vendedores. Y cuando hacen una venta con tarjeta, tienen que firmar el cupón. Pequeñas cuestiones que terminan siendo tremendas porque empiezan a ajustar hasta en la lapicera de la misma persona que vende, que cobra y que además tiene que entregar el producto. Bueno, yo te voy a agregar algo más. Parece increíble, pero te lo voy a agregar. El tiempo de espera del producto que ellos te piden es de 3 semanas. Si yo me sentaba en la computadora esa mañana, lo compraba por allí, me lo enviaban en 3-4 días. Claro. No gastás combustible, no perdés tiempo. Digo, qué complicado es el destino de los trabajadores de este tipo de empresas y de lugares. Porque visto así, no hay forma. Sí, y todo eso está planteando también, me da la impresión, sobre todo en el marco de una crisis económica, una flexibilización laboral que está operando de hecho. Sí. No se trató en el Congreso, no se aprobó como ley, pero la flexibilización laboral existe. Porque digo, de repente echan a la mitad de tus compañeras y a vos te dicen, bueno, tenés que hacer el trabajo de tus compañeras a partir de mañana. Y no hay una ley que respalde una reforma laboral o una flexibilización, pero opera de hecho porque vos ante el temor de perder tu trabajo, bueno, terminás accediendo a este tipo de compras, ventas sin comisión, a este tipo, ¿no?, de desempeño, absorbiendo las tareas que antes eran de 2 o de 3, una cuestión que me parece que también habría que charlarla, habría que debatirla. Te hago el último aporte que abona esto que vos decís. Hoy se conoció un resultado de un estudio que dice que a los argentinos les preocupaba la inflación hace algunos años. El año pasado era, por ejemplo, uno de los datos. Primero era la corrupción, después fue la inflación, y en este año se conoció el resultado. ¿Sabes cuál es? Los despidos. El perder el trabajo. Pero está Ahí hablado está, lo que vos decís. Lo hablábamos esta tarde, porque iba a ser la sorpresa que teníamos para el final de este programa. Muy bien. Te quería decir. Pero lo hablábamos esta tarde. No, pero la gente tiene miedo hace mucho, no te creas que lo iba a sorprender. No, está avalado con datos eso. Sí, porque en los últimos meses los empresarios están solicitando todo procedimiento de quiebra. Bueno, es un escenario complicado, Pero evidentemente se suma a esto
la modificación en las pautas de consumo en general. Y por lo demás, seríamos incapaces de realizar el trabajo que usted hace en su lugar si no llega a estar aquí. Sería una pérdida enorme para este programa. ¿A quién le está hablando? Nos vamos a la pausa, la primera en Telediario Televisión.